Pues ya voy entendiendo. Y en la interdiscursividad, dice, es una relación semiológica entre un texto literario y otras artes, ¿no? Pintura, música. ¿Qué pasó con la grabación? La grabación se ha detenido. Que se había pausado. Qué raro. Yo lo había puesto a grabar. Hasta donde yo me di cuenta. O alguien activó la grabación sin que yo me dé cuenta. Qué raro. Qué raro. Bueno, por favor, chicos, hay que tomar en cuenta cuando yo ingresé, eh, al parecer alguien ya. Acá incluso la grabación se ha detenido a las 11:51. Yo empecé a grabar en ese instante. Qué raro que aparezca así, que estaba grabándose. Y recién ahora mismo ha puesto que se ha grabado. Rarísimo. Lister. No creo que sea Lister ya. A ver, vamos a ver. Ya, en fin. Ahora, cuando dice, profe, ¿cómo relación semiológica? A ver, te explico. Te explico. Si tú tienes un concepto, una palabra, una idea, un concepto, lo que fuese que tengas que te exprese un significado, ¿sí? Lo puedes interrelacionar. Por eso dice y otras artes. A ver, profesor, un ejemplo fácil. ¿Han visto Hulk? ¿Han visto la historia conoce Hulk? Ya, por ejemplo. Hulk es un caso muy interesante de lo que es la interdiscursividad. Porque habla ahí de una forma indirecta el señor Stan Lee de la obra El misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, hay una interdiscursividad entre lo que es el texto literario, el misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y lo que es el cómic de Hulk. Porque el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una obra en la cual el Dr. Jekyll, para tratar de sacar el mal que tiene en sí, porque su sueño, su ideal, es buscar la forma de que el ser humano quite de sí el mal, la maldad que tiene en sí. Y él desarrolla una fórmula que le permite aflorar lo peor de sí, pero el detalle está en que no puede controlarlo. Y cuando aparece este ser abominable, que justamente recibe el nombre de Mr. Hyde, cada vez que él está molesto. Así es, de Robert Louis Stevenson, el mismo escritor de La Isla del Tesoro. Así es, así es, el mismo escritor. Entonces, dense cuenta, ¿no? Lo curioso de la situación, lo curioso del momento. Ahí estamos hablando de una interdiscursividad. ¿Y por qué interdiscursividad? Porque entre los elementos que están citando hay una relación, pues, ¿no? Semiológica. Ah, ya entendí, profesor. Sí, muy buena, excelente obra, ¿vale? Excelente obra, muy buena obra. Formidable, formidable obra. Así es. Así es, chiquitos. Ok. Ahora sí creo que se entendió, ¿no? Ahora sí creo que se entendió. Listo. Entonces, ya tienes cuidado con la ambigüedad, con la vaguedad y obviamente con la intertextualidad, ¿sí? Perfecto. Obviamente porque te lleva a la indeterminación. Bien, chiquitos, a ver, vamos a empezar a trabajar. Por favor, les pido concentración. Hacemos un momento de silencio mientras trabajamos. Así que, chicos, comiencen a leer. A ver, ¿cuántas preguntas? Ah, ya. Estas son uno, dos. Espérate un ratito. Ya, el texto uno, 2 y 3 de golpe, ¿ya? Uno, 2 y 3, porque tiene pocas preguntas, ¿ya? Texto uno, 2 y 3. Violento, violento. Rápido, rápido. Uno, 2 y 3.
Bien, chicos, a ver, vamos a darle con fuerza. Ok, dice por aquí. De la misma manera que los perros y los pastores ahuyentan del redil al pelirrojo león, sin dejarle que se acerque a las cobardadas reses, vigilando durante toda la noche, a pesar de que ávido de carne, acomete una y 100 veces, o sea, ataca, acomete, sin lograr nunca su propósito, porque llueven sobre él muchos venablos lanzados por brazos vigorosos, fuertes, y muchas teas ardientes. Teas son un tipo de candelabro que lo asustan. O sea, al parecer están ahuyentando a alguien, ¿no? Claro. Hasta que al despuntar el día se aleja furioso, o sea, se va, volviendo a menudo la cabeza en busca de la presa que devora con sus ojos. Así se alejaba Ajax, desesperado de los teucros, desesperado, lleno de pesar, o sea, fastidio, porque le importaba mucho la suerte de las naves aqueas. O sea, estaba muy interesado en saber qué va a ocurrir con esas naves. Me imagino las embarcaciones, ¿no? Ya. Como entra un asno impávido en un campo de trigo, sin hacer caso de los muchachos que lo guardan, ni de los palos que caen sobre él de todas partes o lo atacan, y menosprecia los esfuerzos de quienes lo rodean, sin apresurar siquiera su paso, penetrando cuando se le antoja en las crecidas mies que no logra arrojarlo al fin y con muchos esfuerzos, sino cuando está bien harto, o sea, lleno. Así los animosos troyanos y sus aliados, oriundos de tierras lejanas, propios de tierras lejanas, perseguían al impar Ajax. O sea, acá muestran de cómo al pobre Ajax lo tienen, pero así, pero al queco. Hijo de Telamón, golpeando su escudo con las lanzas, Ajax mostraba unas veces su valor incomparable, revolviéndose como una fiera acosada y deteniendo las falanges los troyanos, o sea, las lanzas. Y otras veces perseguía su retirada, perdón, proseguía su retirada, o sea, seguía yéndose, moviéndose de cuando en cuando para impedirles que llegasen hasta las naves. Pero por esto aparecía su escudo, enorme, poblado de dardos y de lanzas que en él se habían quedado prisioneras, y el suelo alrededor del héroe erizado de las que no llegaron a alcanzarlo. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué nos han hablado? A ver, la terrible embestida del héroe Ajax, la feroz pelea entre aqueos y troyanos, el magnífico escudo del hijo de Telamón o la penosa retirada de Ajax Telemonio. Al ojo. ¿Cuál es? Es que es un texto narrativo que está... eh, ¿Qué te está... A ver, ¿de qué nos está hablando? La terrible... Es que no es la terrible embestida. Él está huyendo. Lo están persiguiendo. Si fuera su terrible embestida, entonces él estaría atacando a cada instante. No la de la terrible embestida. Claro, la penosa retirada del Ajax Telemonio. Date cuenta, el concepto, tú tienes que ser muy, muy perspicaz en darte cuenta que está desarrollando desde el inicio el hecho de que está escapándose. Y ese tema se mantiene, ese tema prevalece. ¿Ok? Date cuenta de eso. Ok. Luego, texto 2. A ver, vamos a ver cómo te digo por acá. No, no te me desilusiones, tranquilo, con calma, calmadito. ¿Ya? ¿Ok? A ver. No sabemos con qué vínculos los antiguos retenían a los planetas en los espacios libres y enseñaron que, apartados continuamente de la trayectoria rectilínea, giran regularmente en sus órbitas. ¿Ya? Sí, pues no sabemos con qué. Creo que para explicar esto se inventaron las esferas sólidas. Para eso lo usaron, o sea, para poder explicar esta situación. Los filósofos más recientes, actuales, o piensan que son los vórtices, como Kepler o Descartes, o algún otro impulso o principio de atracción,
como Borelli, Hawke y otros de entre los nuestros. Por la primera ley del movimiento, es absolutamente cierto que se requiere alguna fuerza. Claro, obviamente estamos hablando de la ley de Newton. Es nuestro propósito, nuestro fin, es lo que dice en primera persona, elucidar. ¿Qué es elucidar? Explicar su cantidad y propiedades e investigar matemáticamente los efectos en los cuerpos en movimiento. Por tanto, por ende, por ello, para no determinar su especie de manera hipotética, la hemos denominado centrípeta, con un nombre genérico. Ah, mira. O sea, a lo que están explicando acá anteriormente y para lo que hicieron en su momento, lo que está desarrollando tiene que ver netamente con este efecto, ¿cierto? Como centrípeta. Entendemos que esa es la fuerza centrípeta, ¿no? Como un genérico. Por tanto, tiende un centro también tomando el nombre del centro, circunsolar a la que tiende al Sol, circunterrestre al que tiende a la Tierra, circunjovial a la que atiende a Júpiter y así en las demás. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? Recuerda que si el tema central significa, es el asunto en el cual se enfocan, la idea principal te piden qué es lo más importante que trata de decirnos el autor. A ver, veamos. Tranquilos, ¿ah? El denominado movimiento circunjovial, no, para nada, no tiene nada que ver. El movimiento de los planetas requiere de una fuerza llamada centrípeta, claro, porque es lo que han hecho anteriormente, han tratado de buscar una forma, anteriormente, incluso lo que los filósofos idieron planteando, pero luego, en primera persona, dan cuenta de que a esto le van a llamar fuerza centrípeta, que se entiende como fuerza centrípeta. Ya, es posible que se la vea. Los planetas se mantienen suspendidos en virtud, no tiene nada que ver la C, no es eso. En el espacio los planetas giran con bastante, esto tampoco tiene nada que ver. Por ende, por tanto, mi clave es besito. Así es, dos besitos. Dos besitos. Vamos a la 3. A ver. Antoine Laurent de Lavoisier es conocido en la historia, ya dos besitos, está bien, dos besos, dos besos. ¿Por qué se molestan con Josué? ¿Quién se molestó con Josué mismo? Se molestó con él mismo, creo. Hans se molestó con él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto molesto? Ya, yo también molesto con él, ¿ya? Ya. Ahí está. Que molestamos con él, ya. Listo. Así, para el aliento. Claro, para hacer mancha. Está bien, está bien. Ya, a ver, vamos. Antoine Laurent de Lavoisier 1743, 1944, 94, perdón, es conocido en la historia de la ciencia como el gran gestor, realizador de una revolución sin precedentes en el campo de la química, como acota, como indica Bernard Cohen en Revolution in Science. El rasgo central de esta revolución química, la cual fue propiciada por Lavoisier, fue la demolición, destrucción, decaimiento de la vieja teoría del flogisto y su reemplazo por un nuevo esquema conceptual basado en el rol del oxígeno, es decir, la teoría de oxidación. Por ello, por tal sentido, por esa razón, la obra de Lavoisier es un ejemplo paradigmático, ejemplar de la revolución de la ciencia, o sea, del cambio de la ciencia. ¿Ok? Bien. Ahora, ahí te le han puesto un corazoncito, José, también, para que no se resienta. Lavoisier estableció una armónica simbiosis, ¿no? Se entiende simbiosis es que armonía, ¿sí? Entre teoría y medición. Al llevar al cabo los primeros experimentos químicos realmente cuantitativos, o sea, que realmente miden la cantidad, con el fin de evaluar las doctrinas químicas vigentes de la época, fue plenamente consciente de la necesidad de hacer un viraje radical, un cambio radical, en el dominio de la química, y por ello se suele decir que fue un científico en busca de una revolución. Quería repetir uno por uno los experimentos llevados a cabo antes de él para corroborarlos o para demostrar la comisión de algún error. Claro, o sea, si se ha cometido algún error. Ojo, no es la omisión, sino es la comisión de algún error, o sea, si se ha cometido algún error. A eso se refiere.
brindó las primeras pruebas rigurosas y fehacientes para establecer la ley de la conservación de la materia. Algunos de los experimentos más importantes de Lavoisier examinaron la naturaleza de la combustión, así como el papel del oxígeno en la respiración de los animales y las plantas. Sigue hablando de ese proceso de lo que hizo la revolución de Lavoisier. En su monumental tratado elemental de química, 1789, Lavoisier definió operativamente el concepto de elemento como una sustancia simple que no se puede dividir mediante ningún método de análisis químico conocido, y elaboró una teoría de formación de compuestos a partir de elementos. De esta manera, así, por tanto, perfiló una intuición de Robert Boyle avanzada en el químico escéptico. Ok, ahora vamos a darle corazoncito a José antes que se mate. Muy bien. ¿Se puede aquilatar? ¿Aquilatar qué es? Dar valor, claro, valorar, así es, se puede aquilatar, se puede valorar. La naturaleza revolucionaria del trabajo de Lavoisier si consideramos que los viejos teóricos del flogisto, como Joseph Priestley, sostenían el carácter compuesto de los metales, a la luz de la siguiente fórmula: Cal más flogisto igual metal. Lavoisier propuso correctamente que los metales eran elementos y que el oxígeno, no el inexistente flogisto, es el agente crucial en los procesos de combustión, calcinación y respiración. Y es en todo, ¿no? Sin embargo, no obstante, quien hizo una gran revolución de la ciencia fue más bien conservador de la esfera de la política. Es más, dado que fue comisario del Tesoro de la monarquía francesa, cuando triunfó la revolución, fue arrestado y juzgado sumariamente por el tribunal y fue condenado a morir guillotinado el 8 de mayo de 1794. Como dijo Fleville tristemente Lagrange, bastó un segundo para cercenar esa noble testa, cabeza, y pasarán cientos de años antes de que nazca otra igual. Una mente tan brillante, ¿no? Porque todos, actualmente las personas para halagar y para enaltecer la Revolución Francesa y todo lo que significó son únicos, ¿eh? Pero para hacer un análisis crítico de la Revolución y todos los parabienes y paramales que tuvo, olvídate, ahí sí la gente se rasga las vestiduras. Pero hubo de ambos lados, para uno, para otro, buenas y malas personas, pues, ¿no? Obviamente. A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? ¿Qué idea nos es más precisa y exacta con respecto al texto? A ver. Veamos. A ver. ¿Se puede calibrar el ingente peso de la revolución científica si consideramos que los teóricos de flogisto sostenían que los metales eran sustancias compuestas y la evolución determinó correctamente que eran elementos químicos? Solamente eso. Ahí falta algo. No está completo. Aunque conservador de la esfera política, Lavoisier es una figura paradigmática, ejemplar de la revolución científica, porque refutó, contradijo la teoría del flogisto y apuntaló una nueva visión basada en la oxidación, para lo cual recurrió a la combinación de teoría y medición. Esto lo veo más científico, ¿eh? Esto lo veo más científico. Esto lo veo mucho más exacto, mucho más preciso. Claro. La gesta científica de Lavoisier consistió en llevar a cabo una verdadera simbiosis entre teoría y medición, con la cual pudo definir una manera de hacer ciencia que consistía en apelar a la intuición. No, es que no habla de intuición. No le ayuda a resumir esto. La sé, ¿no? Lavoisier ocupa un puesto de privilegio en la historia de la ciencia porque en su tratado elemental de química logró una verdad. Es que no es en el tratado solamente. No es solamente en el tratado. Es por todo el trabajo que hizo. Hay un detalle ahí, no es claro. Me imagino que ustedes han estado pensando, o es beso o es dedo.
Pero no solamente es el tratado de química, chicos, es ahí donde lo manifiesta, pero es el trabajo en general. Y eso se habla en la B, y eso se generaliza ahí. ¿Ok? Bien chiquitos. A ver, ya, acá atentis, ¿ah? Se viene un texto interesante, el texto 4. ¿Ya? A ver, ojo, pestaña y ceja. Ya. Comienza a trabajar, ¿ya? Comienza a trabajar una vez. Vamos.
Bien, chiquitos. Un texto bastante interesante, ¿no? Así que hay que cuidarse también de la diabetes. A ver, tengan mucho cuidado. Ya, voy a ir de frente a la resolución por el tiempo para que ya entremos a examen, ¿ok? Ya saben ustedes que tienen que dar un momento de examen. A ver, determine la mejor síntesis del texto. Recuerda, siempre que pide síntesis, es el resumen de lo que hemos leído, o sea, lo que considere o lo que comprenda a la parte más importante, a las ideas más genéricas del texto. Nada más. A ver, solo adoptando un enfoque pangubernamental, o sea, que enfoque a todos los gobiernos, y pansocial, se consigue prevenir los malestares que provoca la diabetes en el organismo humano. O sea, ¿eso va a resumir todo? No, ni hablar. Urge prevenir las complicaciones y la muerte prematura que pueden derivarse de los 3 tipos de diabetes por medio de políticas de notorio carácter holístico. Holístico es total, ¿ah? No. Luego, la mejor manera de prevenir la diabetes requiere una perspectiva que contemple el ciclo vital e involucre a todos los... Claro. Mientras que las anteriores no son totalmente erróneas, son incompletas. En cambio, la C es completísima, porque habla de la mejor manera que se requiere para poder prevenir esta diabetes. Y la 4 dice, la prevención de diabetes requiere practicar ejercicio. Es que es un dato nada más. 4 casitas. 4 casitas. Vamos por 5. Ya, 4 casas. 5. En el texto, el adjetivo sana significa, a ver, al ojo. Es directo. Eso sí, ya creo que ni siquiera deberías pensarlo un poquito. Porque habla de una sana forma, ¿no? Totalmente saludable, pues, ¿no? Así es. Netamente que sea saludable. Así es, que sea saludable. Bebecita, brr. Así es, bebecita. Sobre la base de la información ofrecida en la infografía, es incompatible sostener que la diabetes. A ver, ¿qué no es cierto según la diabetes? Ojo, solo la infografía, nada más. ¿Afecta a una de cada 12, a una de cada 11 personas? Sí, compatible. ¿Constituye un malestar superable por las mujeres gestantes? Sí, porque no dice que no lo superen. Es solamente un momento de gestación. ¿Podría afectar ciertos órganos como el riñón? Sí. ¿Encuentra su origen en una crónica y aguda insuficiencia renal? No. No. No totalmente. No. Se deriva. 6, dedito. Drogadicto. Domitila. Y vamos acá. A ver. Determine el valor de falsedad o verdad de los siguientes enunciados con el contenido del texto y la infografía. Ojo, con ambos. Toma en cuenta eso. Tiene que tomarse en cuenta ambos contenidos, texto e infografía. A ver. Gracias a un enfoque pansocial, ¿se podría prevenir el diabetes tipo 1? No. Falso. No solamente es pansocial. Olvídate. Muy limitado. ¿Un paciente con diabetes puede desarrollar ceguera en una edad temprana? Sí. Sí. No lo descarta. Luego, la diabetes gestacional consiste en una incapacidad de producir. No te dice que tenga incapacidad de producir insulina. No te dice. Solamente te dice que puede ser que sí, puede ser que no, pero en el texto dice otra cosa. Por lo tanto, la clave sería dedito, 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 dedito. Luego, para ver la última. Y 8, a ver, dicen por acá casita. A ver, ¿el resto qué dice? A ver, revisen bien, ¿ah? Si una política gubernamental sostuviera que la prevención de restringirse a la esfera escolar, o sea, solo al colegio,
por considerar que es el ámbito donde se imparten los conocimientos más valorados. O sea, si solo lo enfocamos al colegio, ¿qué pasaría? ¿Se estaría poniendo de relieve la salud de todos los miembros de la sociedad? No creo, no creo, porque solamente se dan cuenta los menores y los adultos. Incurrir un error porque se estarían soslayando otros entornos importantes. Es posible, porque estoy dejando otros factores, solamente estoy poniendo en cuenta los niños, nada más. Fallaría porque se ha demostrado que el origen de la diabetes es de índole social. No, social. ¿Se lograría eliminar el riesgo de obesidad? No, ni hablar. 8, besito, besito, la 8. Sí, a veces pasa, Hans, pero y por eso demórense un poquito, lean bien la respuesta. Seguramente cuando lo leíste, decir, ahí mismo tu cerebro reaccionó y, oye, pero ¿por qué marcaste eso? Y eso a veces pasa por la prisa. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Bien, campeones y campeones. Ahora sí, entramos a la evaluación. De una vez, por favor, chicos, por favor, comiencen a trabajar. ¿Listo? Ya, vamos, a la evaluación, a la evaluación.
Bien, chicos, y con esta cancioncita, con este cumbión, cerramos la clase hoy. Como siempre, jóvenes, ha sido un gusto volver a haber trabajado con ustedes. Si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse. Y como dijo un sabio filósofo, eso es todo, amigo. Nos vemos mucho, chicos. Hasta la próxima semana. Un gran abrazo.